Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro día del chakra raíz. Y nada mejor que empezar chakra raíz con toda la energía de la luna en Escorpio. Bien intensa y hacia lo oculto. Les cuento que en función de las tareas que hemos venido haciendo, estos días estoy pintando. Estoy como un poco inspirado. Entonces, directamente salgo de pintar y me siento acá y estoy un poco como, ¿qué es esto? ¿Qué tenía que decir? Así que voy a ver si voy entrando salgo de la meditación de esta tarde que era pintar. Vamos a comenzar. Hoy voy a tener que hacer un esfuerzo porque entre que estoy con la cabeza en otro lado y el día de hoy, que creí que iba a ser fácil y terminó siendo complejo, no sé por dónde agarrar el tema de hoy. Bueno, tema de hoy, crecimiento. Obviamente que la palabra crecer viene de la etimología indoeuropea ker, que significa crear. ¿Mm? Crear. Y crear, que significa criar. Ker básicamente es criar algo en el campo. Tiene que ver con producir plantas, agricultura, ganadería. Viene de ahí la palabra. Está relacionada con la crianza de cosas, de animales, de plantas. Entonces tiene que ver todo con lo agropecuario, podríamos decir. Ese sería el concepto de crear, de crecer. ¿Por qué? Porque obviamente que si vamos al campo, cuando hablamos de criar algo, estamos hablando en el concepto antiguo de que yo estoy poniendo una semilla de la cual va a surgir frutos, de donde voy a obtener algo. Y por otro lado, si crío animales, entonces voy a obtener como resultado más animales, que es lo que sería la crianza de animales. Entonces, desde el punto de vista antiguo, la crianza de algo, tener un hijo, producir un fruto, criar vacas, es básicamente creación. Tiene que ver con crear, las cosas aparecen casi mágicamente desde el punto de vista antiguo, ¿no? Entonces, criar está relacionado con crear. El concepto de crear algo en el universo, la creación misma. ¿Qué significa? Criar significa dar nacimiento a cosas, plantas, animales, lo que sea. La crianza. ¿Y qué hace un ser cuando nace? Empieza a crecer. Cuando surge, empieza a crecer. Se empieza a multiplicar, se empieza a expandir. Entonces, de una pequeña semillita empieza a obtener toda una planta con un montón de hojas, que surgen flores y que luego tenemos frutos y nuevas semillas. Entonces se va multiplicando a sí misma en cantidad, y esa crianza, que fue una creación, se convierte en crecimiento. ¿Se ve entonces el camino? Espero que se vea ese camino. Lo voy a anotar acá. Crear, que viene de criar, viene de quier. ¿Sí?
Entonces, quer en indoeuropeo es criar algo, que en el concepto antiguo, criar algo, una planta o un animal, está relacionado con crear a esa planta o ese animal, y esa planta o animal vive un proceso de crecer, de crecimiento. Bien. Teniendo en cuenta esto, entonces, vamos a entender qué es ese crecimiento y por qué es una de las bases de este camino. Bueno, en primer lugar, ahí se ve el caos de las pinturas. En primer lugar, el origen. Un círculo, un punto, una célula. Este círculo, punto o célula empieza a expandirse. Empieza a expandirse. Pero por más que se expanda, siempre va a tener lo mismo, siempre va a ser la misma información. Siempre va a tener el mismo dato, porque se expandió nada más. Entonces acá tenemos un núcleo, una membrana externa, pero lo único que hizo este núcleo fue expandirse a otro nivel, pero sigue teniendo la misma información. ¿Qué hace esto? Por inspiración y exhalación, inspiración y exhalación, este movimiento va generando energía. Haciendo que la inspiración sea negativo y que la exhalación sea positivo, dentro y fuera. Con lo cual, en un momento, inevitablemente, estas dos lo que van a hacer es expandirse una hacia afuera y empezar a crear otra a partir de este centro. ¿Qué permite esto? Que de repente haya dos visiones diferentes de una misma cosa. Con lo cual, este sistema se va a seguir replicando. Va a seguir replicándose hacia otro nuevo. Y se sigue replicando hacia otro nuevo. Se empieza a expandir una y otra vez. Con lo cual empiezan a surgir muchísimas otras visiones, perspectivas de esa misma realidad. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a compartir esta energía y a buscar energía afuera. Este ser original, este ser central, empieza a ser es a encontrar más posibilidades de generar mayor cantidad de energía, que le permite generar mayor transmisión de datos, como hablamos ayer. A mayor perfección del intercambio de energías, que cada una de estas células, llamémosle células, cada una de estas células empieza a sentirse más segura porque no depende su energía solamente de buscar compartir con el otro, porque ya hay varios
que se están encargando de lo que es cómo conseguir la información. Entonces, hay algunas células que dicen, como ya hay otras que se están encargando de esto, me voy a ocupar de otras cosas y voy a tratar de hacer algo diferente. Y esto es lo que hace que un ser empiece a complejizarse, porque hay una célula que se va a encargar de desarrollar la visión, una célula que se va a encargar de desarrollar el olfato, una célula que se va a encargar de desarrollar el oído, otra célula, el gusto. Entonces, muchas células intercambian información, pero algunas empiezan a perfeccionarse en absorber datos de maneras más complejas. Esto lleva a crear un organismo complejo, con lo cual, a mayor cantidad de células especializándose en uno de estos sentidos, surgen lo que llamaríamos organismos u órganos que empiezan a procesar datos de una manera más específica. Por lo tanto, ¿qué hacían las células? Buscan energía. ¿Qué hacen los átomos, las moléculas? Buscan energía. De un átomo a una molécula, de una molécula a un compuesto químico, de un compuesto químico a un al ADN, del ADN pasamos a una célula. Entonces, ese camino es el camino de criar, porque es el camino de producir energía, de generar cosas. Y cuanto más empiezo a generar, más células se empiezan a crear y por lo tanto el organismo empieza a multiplicarse y a crecer. Básicamente, lo que llamamos crecer a nivel físico es la división de un único ser en cientos de seres, en millones de seres. Ok, entonces, esto es lo que sería crecimiento. Esto es lo que sería crecer en términos físicos, en términos corporales. A eso es lo que llamamos crecer. Cuando una célula se multiplica por millones de células, porque van obteniendo energía y la energía les da capacidad de multiplicarse. Como hablamos ayer, de reproducirse. ¿Qué sucede? Que también hablamos nosotros de crecimiento espiritual, crecimiento interno, crecimiento cognitivo, lo que es el desarrollo de un ser. But what happened? That we also have what we call the spiritual growth, the cognitive growth, the being's development. Entonces, ¿dónde encaja en todo esto el crecimiento interno, el desarrollo de un ser como persona, si acá lo estamos describiendo de una manera física? Y acá es donde tenemos que recordar lo siguiente. El mundo espiritual, el mundo emocional o energético y el mundo físico no son cosas separadas, sino que son una constante proyección. Hacerlo más grande. Una constante proyección de uno hasta este de acá.
es un continuo. Entonces podríamos decir que en realidad más o menos la conexión sería de esta manera. No está separado. Lo que tenemos que ver entonces es que esto no está separado, es una proyección. Están unidos, conectados. ¿Mm? Esto lo expliqué varias veces con gas, líquido y hielo. ¿Sí? Todo es agua. Pero lo único que lo vemos en tres estados. Podríamos decir que podríamos decir esto, que el ser es igual al agua. Y el ser tiene tres estados: mental, emocional y físico, espiritual, álmico, corpóreo. Por lo tanto, vamos a hacerlo más o menos así, de la misma forma. Si acá tenía una célula, entonces voy a ir proyectando hacia más células. A esto le vamos a dar principios universales, pero luego vamos a tener acá chakras y luego órganos. ¿Ok? Entonces, todo en el universo es una constante, no está separado. No está separado. Lo único que determina un estado u otro es la vibración. Por lo tanto, una célula es una extensión física de una conciencia espiritual. Teniendo en cuenta esto, ¿qué vamos a comprender? Que nosotros como humanos creemos que el crecimiento espiritual está separado de todo lo que es físico y está en un plano mágico fuera de todo esto, que no tiene nada que ver con esto. Lo ponemos en otros tipos de inteligencias, lo ponemos en otros tipos de cosas. Cuando en realidad lo que está pasando es que una misma célula espiritual se proyecta en nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, lo que estamos buscando siempre está dentro de nosotros. Y el cuerpo es una proyección es una célula proyectada de otro ser más grande, dentro de otro ser más grande, que es la Tierra. Y la Tierra es una célula dentro de otro ser más grande, que es la galaxia. O sea que siempre, en realidad, por más lejos que nos vayamos hacia el cosmos, siempre vamos a estar referenciándonos al origen espiritual de la materia. ¿Esto qué significa? Que el crecimiento espiritual no está en otra dimensión. El crecimiento espiritual está en el desarrollo del potencial interno. Durante nuestra vida, entonces, las células, durante nuestra vida, las células que se van multiplicando y pasando información una a la otra, están creciendo para mejorar nuestra forma de crecimiento espiritual, que sería el desarrollo del ser. Ese es el verdadero crecimiento espiritual, es el desarrollo del ser en todos sus estados. ¿Esto qué significa? Que el desarrollo o crecimiento espiritual, cognitivo, filosófico,
de una persona se da gracias a las neuronas, que son las células que están en nuestro cerebro y que no mueren. Las otras células mueren, estas siguen, a no ser que se enfermen. Esto implica, entonces, que un ser biológicamente se desarrolla, crece en todos sus aspectos, físico, emocional y mental, a través de crear energía para sus células e información para sus neuronas, desarrollando sinapsis, desarrollando mejores maneras de comprender, maneras inteligentes de comprender el mundo que nos rodea. Es decir, que mientras las células del cuerpo físico, las encargadas de la supervivencia, crecen, se desarrollan alimentándose de la energía que les rodea, las neuronas crecen y se desarrollan a través de encontrar situaciones que le presenten conflictos que le permitan ver una misma cosa desde diferentes puntos de vista. Las neuronas tienen esa tarea, resolver la mayor cantidad de problemas alrededor. Entonces absorben la energía a través de los 5 sentidos con la intención de comprender y desarrollarse más. Crecer. Crecer en forma de red. Crecer expansivamente. Por lo tanto, desde este punto de vista, desde este lugar, lo que comprendemos es que un ser que posee neuronas es un ser que está en constante está en proceso de desarrollo cognitivo espiritual, en el cual el espíritu que existe en todas las cosas está pudiendo darse cuenta de lo que está viviendo. El desarrollo neuronal le permite al espíritu que se está expandiendo darse cuenta de qué es lo que expande y por qué se expande. Realiza un crecimiento cognitivo. Es decir que no es como la física cuántica dice que somos los observadores conscientes los que modificamos la realidad o determinamos el destino de las cosas, sino que en realidad es un observador consciente, el original, que se expande en una red de observadores para poder observarse a través de neurotransmisores. Es decir, que cada ser vivo pensante es una neurona en el cerebro del único ser que es el universo, que está en constante crecimiento. De esta manera podemos entender que el universo está creciendo constantemente en el plano físico y en el plano cognitivo. Y para poder lograr hacer esto, para poder lograr un desarrollo cognitivo, el universo necesita tener muchas neuronas creando sinapsis, es decir, muchos observadores generando datos. Esto es lo que nos lleva a entender que nuestro propio crecimiento intelectual, es en realidad una extensión de un ser en pensamiento y en crecimiento intelectual. En tanto nosotros crecemos intelectualmente, el universo está creciendo intelectualmente.
porque todos somos el mismo ser. Nosotros los humanos no somos la primera especie inteligente. El universo ya es una entidad inteligente. Y acá quiero enfatizar qué significa inteligencia. Un ser inteligente no es el que sabe, no es el que tiene las respuestas. El ser inteligente no tiene respuestas, no tiene sabiduría. Eso antes que nada. Un ser inteligente es un ser que sabe leer entre líneas. Es un ser que conecta una línea con la otra. Intelegere es saber leer entre las partes. Un ser inteligente es aquel que es capaz de conectar puntos. Un ser inteligente es aquel que conecta datos para crear nuevos datos. Por lo tanto, el universo es inteligente porque, como no tiene todas las respuestas, conecta puntos diferentes para crear una nueva respuesta. Y para eso necesita datos inteligentes. Nosotros somos esos datos, algunos de esos datos. Por eso sabiduría no tiene que ver con inteligencia. Y como el universo se está desarrollando y está en constante crecimiento, entonces es un ser inteligente que busca conectar puntos para conocer respuestas o crear opciones. ¿Esto qué significa? Volvemos a lo que hablábamos hace unos meses atrás, que el universo no tiene un plan, no tiene una planificación el universo de para qué está haciendo esto. El universo descubre las respuestas mientras lo hace. ¿Y esto a qué nos lleva? A que el universo lo que hace es diversificarse. El universo es una cosa que vuelve a sí misma. Universo. Pero para que esa única cosa pueda conocerse mejor, tiene que cambiar su punto de vista. Tiene que dividirse en dos. Por lo tanto, se convierte en diverso. De universo a diverso. ¿Se acuerdan? Bien. Por lo tanto, el crecimiento del universo, la inteligencia del universo, se produce a través de la diversión, de la diversificación. Y esto es lo mismo que hacemos los humanos y todos los seres vivos que desarrollamos intelecto. Que sería jugar. Jugar. Es decir, divertirse. Porque incluso desde antes de nacer, las neuronas buscan maneras interesantes de aprender datos del medio ambiente. Todo crecimiento cognitivo se produce a partir de una interacción con el ambiente. Por lo tanto, cuando un ser tiene la libertad de jugar, de entretenerse en la vida, se enriquece mucho más de muchas opciones diferentes. Cuando un ser puede imaginar en la vida, enriquece mucho más, generando más capacidad cognitiva. De esta manera podemos entender que el universo no juega a los dados,
pero el universo se divierte a través del proceso de crecer, no de crear, de crecer. La creación implica una planificación. El universo no tiene una planificación. El universo crece, se expande, juega, descubre las leyes del universo en función de ese juego. Igual que un bebé. Por eso, una de las claves para poder conectarnos con nuestro rol divino es aprender a jugar, recordarnos que es importante jugar, divertirse. Bueno, traté de resumir lo más que pude teniendo la cabeza en otra cosa, porque realmente estoy pensando en otras cosas. Estoy un poco disperso. Nada malo, todo, todo, todo artístico. Pero es que cuando me pongo con una se me va la mente a eso. Vamos entonces a la información de hoy. La vibración del día es Ho. La afirmación es: yo soy diseñador de la materia.